Y el Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano. Y a propósito de esta conmemoración nos acompaña ya el doctor Ramiro Ordóñez Ochoa. Él es defensor del pueblo para la zona 6 y quisiéramos precisamente dialogar. Doctor Ochoa, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, pues estamos conmemorando el día de mañana una fecha importante a nivel mundial como es la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, pero lamentablemente aquí en nuestro país vemos que los derechos de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, de las personas diariamente están siendo vulnerados, y quizás los derechos más importantes, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Acabamos de escuchar las serias dificultades que hay en este momento para adquirir medicinas. Hemos visto aquí mismo en la ciudad de Cuenca varios pronunciamientos en estos días en exigencia a que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pueda dotar de medicinas, dotar de especialistas para que las vidas de las personas, sobre todo de quienes enfrentan enfermedades catastróficas o conocidas como raras, puedan acceder a servicios de salud y sus vidas no estén en riesgo. Bienvenido, quisiéramos escuchar sus comentarios. Muy amable, muchas gracias. Un gusto poder saludar a los oyentes de su prestigioso medio, estimada Roxana. Efectivamente, permítame unos segundos referirme a lo que se conmemora, porque yo creo que es importante saludar este día. Claro, mañana, eh, 10 de diciembre, fecha en la que se conmemora efectivamente el Día Internacional de los Derechos Humanos por el reconocimiento que hace la ONU a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero casi 50 años después, en 1998, el 9 de diciembre, o sea, hoy, la propia ONU también hace un reconocimiento, adopta la declaración sobre los defensores de los derechos humanos, que es importante, porque efectivamente los derechos humanos están consagrados desde hace más de 70 años ya, pero hemos tenido una serie de personas a nivel mundial y también en nuestro medio, en nuestro país y en nuestra localidad, que vienen haciendo una defensa permanente de los derechos humanos y también de los derechos de la naturaleza, que están garantizados y reconocidos en nuestra Constitución, a quienes yo quiero presentar mi homenaje y mi saludo en este día que se conmemora también el Día de los Defensores de los Derechos Humanos. Y en efecto hay múltiples vulneraciones de derechos todavía en nuestra sociedad a nivel mundial, pero a nosotros nos ocupa y nos preocupa nuestra sociedad. Vulneraciones que han sido identificadas efectivamente por esta Institución Nacional de Derechos Humanos, que se constituye la Defensoría del Pueblo, y que permanentemente, todos los días, venimos haciendo un trabajo, una lucha eh, inmensa, dada muchas falencias que tiene la institucionalidad en el país en general. Me refiero sobre todo al aspecto de los recursos. Sin embargo, permanentemente venimos haciendo una gestión eh, de acompañamiento, como usted bien indica. No se trata que ahora surgen las personas que han visto vulneradas, por ejemplo, el derecho a la atención, y particularmente, como usted bien nombra, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero no exclusivamente ahí, también en el hospital y en las unidades del Ministerio de Salud tenemos problemas similares. Y nosotros como Defensoría del Pueblo hemos venido asistiendo, lamentablemente todavía de forma individual, y tenemos que ir apagando esos incendios cuando llegan pacientes por ejemplo, pacientes oncológicos con cáncer, ¿no? Que han recibido recetas médicas de la propia institución, de los médicos de las propias instituciones, del IES, y luego no son atendidos en su requerimiento de medicina. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos que atender de forma permanente con los instrumentos legales que tenemos y constitucionales también, por supuesto, que tenemos como la Institución Nacional de Derechos Humanos, como Defensoría del Pueblo, y no tardamos tanto en hacer, por ejemplo, que un juez disponga en la entrega de medicamentos. Lamentablemente, incluso con las disposiciones judiciales,
no siempre se atienden con prontitud estos Ahora, requerimientos. justamente, Ramiro, frente a estas disposiciones judiciales incumplidas, ¿cuál es el camino? Vemos que los jueces o las juezas dan un dictamen frente a estos casos, estos simplemente no se acatan, pero vemos que no pasa nada tampoco. No hay Bueno, acciones administrativas dentro de las instituciones, no hay ningún responsable sancionado, destituido. Es decir, es como que simplemente esto no tuviera ninguna importancia porque no se acatan las disposiciones legales. bueno, debemos decir que de parte de nuestra institución, nuestros compañeros especialistas, nosotros tenemos 4 especialistas aquí en el Azuay para atender todos los casos de las provincias. Tenemos un promedio de 15 solicitudes de los diversos temas, por supuesto, Uh -huh. al día, sin contar con las solicitudes de usuarios y consumidores, que serán otro tanto, solo esas, ¿no? Entonces, ahí realmente yo, y refiriéndome al Día de Defensores de Derechos, también quiero saludar a quienes trabajan en la institución de derechos humanos ya durante algunos de los compañeros iniciaron la institución desde el año 98, del 96, perdón, que se creó la Defensoría del Pueblo en el Ecuador. Sí hay sanciones, por supuesto, hay sanciones pecuniarias e incluso se ha llegado a solicitar, no ha tenido que ejecutarse, pues ya se ha cumplido. En el tema de medicamentos, no siempre, no, para nosotros cada día que pasa que no se entrega el medicamento a un paciente oncológico es un tema de absoluta gravedad, porque todo el tratamiento, y esto lo seguramente quienes nos escuchan y son médicos nos van a corroborar esto, el tratamiento, el avance que se ha tenido en el combate contra, por ejemplo, el cáncer, una de las enfermedades o una de las más comunes que nosotros atendemos, cuando no se entrega a determinado tiempo la medicina, simplemente se anula. Todo lo Uh que se -huh. trabajó durante meses, a veces hasta casi años, que viene luchando el paciente, que viene haciendo un esfuerzo, se elimina ese avance cuando no se entrega la medicina a tiempo. Es decir, se está atentando contra todos los derechos y un derecho primigenio que es el derecho a la vida, porque quien no se atiende con cáncer, quien no recibe la medicina con cáncer, todos sabemos cuál es el desenlace. Ahora le pregunto, Entonces, Ramiro, si como entonces Defensoría del Pueblo puede actuar de oficio frente a estas circunstancias, digamos, frente a todo el sistema de salud, ¿podría producirse alguna acción por parte de la Defensoría del Pueblo o se requiere que sea, como usted manifestaba hace un momento, acciones individuales, de que alguien que se sienta afectado ponga la denuncia? Porque este es un problema, como usted mismo decía, no solamente del IES, también de las unidades del Ministerio de Salud Pública, es un problema que se ha difundido ampliamente a través de los medios de comunicación. ¿Qué puede hacer la Defensoría del Pueblo? ¿Puede únicamente esperar a que sean acciones individuales para poder proceder? no, definitivamente no, no solo como Defensoría del Pueblo, como servidores públicos, nosotros estamos en la obligación de propender, de defender, de hacer cumplir los derechos que tienen los ciudadanos, y la Defensoría del Pueblo ha iniciado ya algunas acciones a nivel nacional y aquí en el Azuay también, para propender a dar una solución definitiva. Estamos conscientes que no se puede dar una solución solamente en el Azuay, se trata de Uh problemas de -huh. presupuesto, problemas de permisos del nivel central, Bueno, y pero problemas de gestión también, sobre todo, ¿no? Son problemas pero administrativos. Hemos es lo que le escuchado iba a algunas decir, posiciones de algunos sectores aseverando que recursos ha habido, lo que no ha habido es una buena gestión. Estimada Roxana, los servidores públicos, nuestra principal función, no de la Defensoría del Pueblo, esa es una función como institución de la Defensoría del Pueblo, pero los servidores públicos tenemos que hacer respetar, está por sobre cualquier otro mandato, está el respeto a los derechos humanos. Y fíjese usted que un servidor público que está al frente o que está dando servicios de salud tiene doble responsabilidad, porque si bien todos los derechos tienen el mismo peso, sabemos que, como decíamos hace un rato, hay derechos primigenios. Si no hay el derecho, si no se cumple con el derecho a la vida, ya no necesitamos ningún otro derecho, porque una persona muerta ya no requiere de la atención de los demás derechos. Entonces son los servidores públicos que asumen los cargos de responsabilidad con los sueldos que tienen esos cargos, porque fíjese usted que los directores de los hospitales, por ejemplo, se trata de un sector estratégico, tienen mejores ingresos mensuales, mejores remuneraciones que los demás servidores del país. Entonces tienen que cumplir esa responsabilidad, porque no son cargos honoríficos, ni están ganando sobre los 5.000, 4.000, $5.000 para adornar una oficina en un Uh -huh. hospital. Están para tomar decisiones.
Entonces nosotros también estamos cansados de tener que seguir acciones de protección cada vez que un paciente necesita una medicina, es una obligación del servidor público, del prestador de salud, y si es que ya tuvieron miedo en algún momento de tener problemas luego con Contraloría, etcétera, con que haya existido una acción de protección, esa les sienta un precedente y puede utilizar para justificar sus acciones en lo posterior. Ahora, Ramiro. Lamentablemente, con respecto a la otra pregunta, Rosana, solo para terminar, Ujú. sí hemos iniciado acciones en la ciudad de Guayaquil, Guayaquil y Santa Elena, se establecieron ya unas mesas de trabajo que han tenido resultados y compromisos de las instituciones y estamos iniciando en este mes de diciembre también en el Azuay estas mesas de trabajo. Seguramente la próxima semana, no tengo el dato porque no estamos ya en la oficina, pero la próxima semana serán convocados ya para iniciar una mesa de trabajo con la finalidad de dar solución, en teoría, una solución definitiva, y eso es lo que vamos a exigir Ujú. y a pedirles. Es decir, que nos digan, a ver, los presupuestos, si falta presupuesto, tendremos que sumar a la reunión a los encargados del nivel central de presupuesto, pero acuérdese usted que tenemos también experiencia en la gestión pública y estuvimos precisamente Ujú. trabajando en el IES y los encargados de las unidades médicas tienen la posibilidad legal de asumir esa responsabilidad y hacer las compras que se requiera dentro de su Ujú. unidad médica. Así que Ramiro, en base a esa normativa vamos a actuar también, pero de ser necesario también serán convocadas las autoridades que tienen que autorizar el gasto a nivel nacional, porque tiene que haber ya una respuesta definitiva ujú. a esta situación que En no otro tema es que de también los es de últimos meses, sino ya profunda tiene larga data. En otro tema que también es de profunda preocupación, Ramiro, es la crisis carcelaria. Cerca de 500 vidas se han perdido dentro de las cárceles del país, pero no solamente han sido vidas que además han estado tuteladas por el Estado ecuatoriano al encontrarse recluidas en un centro de privación de la libertad, pero además defensores de los derechos humanos han sido violentados precisamente en la búsqueda de proteger o de acompañar en situaciones de este tipo como las que se han dado en las cárceles de Ecuador. Periodistas, recordamos, una mujer periodista fue golpeada, fue pateada por un miembro de la Policía Nacional. Frente a esta preocupante situación que no logra tampoco resolverse, que al parecer se le ha ido de las manos al gobierno nacional, ¿cuál ha sido el accionar y cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo? Bueno, sin lugar a duda que la posición de la Defensoría del Pueblo es hacer respetar los derechos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, hay que aclarar. Pero por supuesto que hay que poner énfasis en aquellos que por alguna razón se encuentran en estado de vulnerabilidad. Y quienes son internos en un centro de detención o de privación de libertad, por supuesto que están en un estado de vulnerabilidad, que además se multiplica por mucho cuando esos centros de privación de libertad son los que lamentablemente tenemos en la actualidad en nuestro país. Fíjese usted que no se trata solamente de grandes y contumaces delincuentes los que llegan a esos centros de privación de libertad. Hay que entender que todos estamos en la posibilidad de un momento dado por diversas circunstancias de llegar a una instancia de esa naturaleza y tenemos el derecho a que se haga respetar nuestros derechos, aunque redunde en definitiva. Y por supuesto que estamos también permanentemente, al tener uno de los centros más importantes del país en nuestra ciudad, hay un vínculo directo entre la Defensoría del Pueblo, los internos y los administradores de estos centros. Es una situación muy delicada, muy crítica. Nosotros eventualmente estamos cruzando información, tenemos un mecanismo nacional para el efecto que en muchas ocasiones ha sido alertado, por ejemplo, y en coordinación, por supuesto, con las instituciones del sector público que están vinculadas, en muchas ocasiones incluso se han evitado nuevos episodios en base a la información que se ha ido generando. Una información delicada que, por supuesto, no se puede difundir en su momento, pero que hay un cruce permanente. Créame usted, créase, Roxana, que hemos tenido información en muchos casos, como indico, que se han podido evitar, gracias también a la gestión, por supuesto, de las autoridades provinciales, pero no podemos nosotros desconocer
que a quien le corresponde administrar, a quien le corresponde tener el control de estos centros, que es el Estado, le queda debiendo muchísimo a los ciudadanos y particularmente a quienes están privados de la libertad, porque ahí no hay, y se lo ha dicho públicamente y se lo ha reconocido por parte de esas mismas autoridades, no hay una totalidad en cuanto al control de estos centros. Así que el riesgo sigue latente, el riesgo es permanente. Sabemos que en un centro de privación de libertad siempre va a haber un riesgo, pero aquí, como mientras no se termine de controlar estos centros, y para eso lamentablemente no vemos todavía que estemos próximos a que eso se dé, el riesgo va a ser permanente. Y como usted bien dice, Roxana, el riesgo, un momento es, por eso los ciudadanos no podemos desentendernos, porque el riesgo no se limita al centro. A veces escuchamos equivocados criterios de, por ejemplo, ya que pase lo que pase adentro, porque igual esta gente no merece tener derechos, criterio equivocadísimo, pero incluso si así fuera, debemos prestar mucha atención, porque lo que ocurre adentro, como está pasando ahora, también es el inicio de cuestiones que van pasando en la sociedad en general, ¿no es cierto? Sabemos que ahí hay una guerra que se está liberando también en las calles de las ciudades principales, incluyendo de nuestro querido Cuenca, que todos creo que estamos preocupados por lo que viene ocurriendo y esperamos que las autoridades a quienes corresponde no permitan que se convierta o que se termine con la paz, definitivamente con la paz que esta ciudad tiene acostumbrada. Bien, Ramiro, bueno, el tiempo es corto, tenemos ya que cerrar este diálogo, no nos queda más que agradecerle por haber compartido este diálogo en esta noche y por supuesto haber compartido sus criterios. Ha sido el economista Ramiro Ordóñez Ochoa, defensor del pueblo para la zona 6. Son las 19:39. Antena 1 Radio Video. El municipio de Cuenca está pavimentando varias vías.